Hola, buenas tardes, que Dios le bendiga. Qué privilegio, qué honor el poder reunirnos en esta tarde nuevamente para compartir una enseñanza de la palabra de Dios. Y hoy quiero compartir con ustedes acerca de un tema que es sumamente relevante para la cristiandad, como es la oración. Un tema que muchas veces no tenemos el entendimiento completo de todo lo que la oración abarca, y por ello nos cuesta muchas veces orar. Pero antes de que entremos en la consideración del tema, quisiera que pudiéramos orar un momentito. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta tarde, por el privilegio que nos das de poder compartir tu palabra, Señor. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tú nos guíes por tu Espíritu Santo a toda la verdad, que desentrañes en nuestros corazones todo el significado y las implicaciones de la oración, Señor, y esto sea sembrado en nuestros corazones y sellado por tu Espíritu Santo para que produzca fruto, y fruto abundante para gloria de tu nombre. Muy buenas tardes, bendiciones para todos. Espero que hayan tenido un lindo inicio de semana, un lindo inicio de lunes, y vamos a entrar de lleno en nuestro tema. Isaías 59, versículo del 1 al 2, dice la palabra: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Si vemos en este pasaje, lo que la palabra de Dios nos está enseñando es que de parte de Dios, Él siempre está esperando nuestra oración. Pero nuestros pecados, nuestra carnalidad, nuestra falta de entendimiento, nuestra ignorancia es lo que hace separación, o lo que nos separa de la oración. La palabra de Dios dice: clama a mí y yo te responderé. También dice en Mateo capítulo 7, versículo 7, pide y se te dará. Y en Santiago capítulo 4, versículo 5, la palabra de Dios dice que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. O sea, el Señor anhela nuestra oración. El problema no está en el cielo, el problema está en nuestro corazón. Y a veces es porque tenemos una idea equivocada de lo que es la oración. Nosotros hacemos por lo general la equivalencia de oración igual a petición, pero la oración es muchísimo más allá de solo pedirle a Dios. Oración en realidad es estar comunicado con Dios a través del Espíritu Santo que vive en mí. Y esa comunicación con Dios la podemos hacer de muchísimas formas o de muchísimas vías. Por ejemplo, encerrándonos en nuestro cuarto y hablar con Dios, o también cuando leemos la palabra estamos en conexión con Dios y Dios nos está hablando a través de su palabra, y nosotros también estamos hablando con Dios, haciendo preguntas, inquiriendo sobre los significados de la palabra. Cuando estamos alabando a Dios, también la alabanza a Dios es parte de la oración. Cuando estamos dando gracias al Señor, eso es parte de la oración también. O sea, la oración abarca muchísimas cosas más. En realidad la oración es un privilegio que Dios nos da de comunicarnos con Él. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 15, versículo 8, que el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. O sea, no toda oración es recibida por Dios. Dios solo recibe la oración de los justos. Dios solo recibe la oración de sus hijos. Dios solo recibe la oración de aquellos que creen en Él. Y la palabra de Dios dice
que el Señor es galardonador de los que le buscan. Entonces es un privilegio que tenemos no más allá de una cuarta parte de la humanidad, porque las estadísticas dicen que somos alrededor de el 25% de la población del mundo los cristianos. O sea, es un privilegio que solo tenemos el 25% de los habitantes de la tierra. Pero la verdad es que ¿cuántos realmente estaremos aprovechando de ese beneficio? La palabra de Dios nos enseña en Hebreos capítulo 4, versículo 16, que tenemos libre acceso al trono de la gracia para encontrar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Pero ¿cuántos realmente estamos usando ese privilegio de tener libre acceso al trono de la gracia? Y no solo de tener libre acceso, sino de permanecer suficiente tiempo delante de ese trono. Porque muchas veces lo que sucede es que oramos, presentamos nuestras peticiones, porque tenemos el concepto de que orar es solo pedir. Entonces presentamos nuestras peticiones delante del Señor e inmediatamente que terminamos de pedir nos vamos y estamos desaprovechando ese maravilloso privilegio que tenemos en el Señor. Hay un pasaje en la palabra en en Filipenses, en Filipenses capítulo 4, que nos pone en una perspectiva de la oración. Dice la palabra, es 4 versículo 6, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si vemos aquí este pasaje se divide en dos partes. La primera dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Entonces, primero oramos al Señor, presentamos nuestras peticiones con toda oración y ruego y con acción de gracias. ¿Por qué con acción de gracias? Porque necesitamos orar con fe, con la fe de que el Señor escucha nuestra oración y la va a responder. Entonces, como sabemos que la escucha y sabemos que la va a responder, entonces podemos dar gracias. Una vez que cumplimos con esto, se cumple con lo que inicia el pasaje: por nada estéis afanosos. Entonces se nos termina el afán, se nos termina la ansiedad, ya nuestro corazón está en paz, y entonces entra la segunda parte, que es: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y este es el verdadero sentido de la oración: es pedir, salir de nuestro estrés, de nuestra angustia. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice la palabra, y pónganse mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y aquí dice que perseveren nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces la idea es que permanezcamos en su presencia, que permanezcamos delante de Él, que nuestros pensamientos se ubiquen en Él el mayor tiempo posible. Por eso la palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses 5:17 que oremos sin cesar, porque la idea es permanecer, estar permanentemente en su presencia. Y al estar permanentemente en su presencia, después de haber pedido, entonces lo que se hace es un diálogo entre el Señor y yo, donde el Señor me enseña, yo pregunto, o yo le planteo preguntas o dudas y el Señor responde. Ese es el verdadero objetivo de la oración, es tener comunión con el Señor, estar en la presencia del Señor. Y al estar en la presencia del Señor sucede lo que dice Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, si se da cuenta, no es solo clamar a Él y pedir ayuda, sino que además de eso, Él nos responderá, pero también nos enseñará cosas grandes que nosotros no conocemos, nos revelará muchas cosas. Realmente la oración, entonces,
por lo que hemos visto, principalmente por el pasaje de Proverbios 15:8 y de Hebreos 16, la oración es un privilegio que Dios nos da de poder entrar a su presencia y encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro, independientemente de cuáles sean nuestras circunstancias. Pero además, es un privilegio en otro sentido. Y aquí también lo dice, en el mismo pasaje de Proverbios 15:8, dice que la oración de los rectos es su gozo. O sea, que nosotros tenemos el privilegio, a través de la oración, de producir gozo en el corazón del Señor. El Señor se goza con nosotros cuando nosotros estamos en comunión con Él. Y esto va en línea con lo que nos enseña Santiago capítulo 4, versículo 5, de que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Y ese anhelar celosamente quiere decir anhelar la comunión, anhelar estar en la presencia uno del otro. Recordemos que el Padre nos ama. Y porque nos ama, nos anhela. Es lógico, un derivado del amor, el anhelar a la persona que se ama. De hecho, hay un dicho que dice que amor de lejos es de tontos, ¿no? El amor requiere cercanía, el amor requiere comunicación, el amor requiere comunión. Y Dios, que es amor, anhela tener esa comunión, esa relación, esa permanencia, esa presencia con nosotros. Y además de ello le produce gozo. Y además a nosotros también nos produce gozo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios también nos enseña que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. O sea, no solo es que el Señor se goce, es que nosotros también vamos a gozarnos de estar en la presencia del Señor. Ahora bien, ¿por qué razón, si la presencia del Señor produce gozo en nosotros, si el Señor nos ha ofrecido que Él escuchará nuestras oraciones y responderá nuestras oraciones y nos mostrará cosas grandes que nosotros no conocemos, si tenemos libre acceso? ¿Por qué es que los cristianos, honestamente, oramos tan poquito? Si usted va a un culto de oración y a un culto regular de una iglesia, se va a dar cuenta que al culto regular de la iglesia por lo general asisten entre 10 y 20 veces más gente de la que asiste a los cultos de oración. Hay una estadística de hace algunos años en la cual preguntaron cuánto tiempo a la semana ora usted entre las oraciones de dar gracias por los alimentos, las oraciones de ministrar a otros, etcétera, etcétera, etcétera. Y curiosamente resultó que el creyente normal oraba alrededor de entre 20 y 30 minutos diarios. Pero notemos esto también, que es delicado. Los ministros del Evangelio, entre las oraciones por las personas, abrir cultos, cerrar cultos, orar por los alimentos, por la administración, oraban entre 45 minutos y 1 hora al día. O sea, eso es, para lo que dice la palabra de orar sin cesar, eso es nada. Eso es muy poco. ¿Y qué es lo que nos sucede? ¿O por qué nos sucede? Porque no hemos encontrado realmente ese gozo de la oración. Porque nos hemos centrado solo en lo que es petición. Y como la Biblia dice que no hacemos vanas repeticiones, entonces simplemente terminamos de pedir y terminamos la oración. Cuando desperdiciando la oportunidad de tener comunión y de tener relación, intimidad y presencia con el Señor. Entonces necesitamos
redefinir, reconceptualizar, reentender lo que realmente es la oración. Y estas enseñanzas se tratan precisamente de eso, de que juntos exploremos nuevas dimensiones de la oración. La oración, además de ser un privilegio, además de ser un gozo, es también una necesidad de nuestra naturaleza. Los que tenemos una nueva naturaleza necesitamos, la oración se convierte en una necesidad de esa nueva naturaleza. Es el espíritu que Dios ha hecho morar en mí, lo anhela a Él celosamente. Entonces también es una necesidad que es resultado de la naturaleza en nosotros. ¿Y por qué es una necesidad? Es una necesidad para mantenernos enfocados en lo esencial de la vida, que es la persona de Dios, su voluntad y sus propósitos para con nosotros. Todo lo demás se vuelve un auxiliar de la voluntad de Dios. Trabajamos porque es la voluntad de Dios, servimos porque es la voluntad de Dios, estudiamos porque es la voluntad de Dios, tenemos una familia porque es la voluntad de Dios. Pero para poder desarrollar la voluntad de Dios necesitamos su dirección, no solo por su palabra, sino para asuntos específicos por su Espíritu Santo, y esa dirección nos viene de la comunión con Él. Por otra forma, por otro lado, también todos nosotros necesitamos experimentar amor, y a través de la oración experimentamos la plenitud del amor de Dios hacia nosotros. Una cosa es lo que sabemos, y la mayor parte de las personas sabemos que Dios es amor y que Dios nos ama, pero muy pocas personas realmente tienen la experiencia de vivir el amor de Dios en toda su plenitud. Vivimos el amor de Dios para la salvación, vivimos el amor de Dios para la provisión, vivimos el amor de Dios en la sanidad, pero realmente no vivimos la plenitud del amor de Dios en identidad, en aceptación, en seguridad. De hecho, el legalismo, por ejemplo, la religiosidad, el tradicionalismo, son manifestaciones de que realmente, o evidencias de que realmente no conocemos el amor de Dios. Y no conocemos el amor de Dios porque no lo hemos experimentado a través de esa comunión, de esa intimidad que nos da la oración. Por el otro lado, también la oración tiene otra bendición, otro beneficio, y es que orando nos conocemos a nosotros mismos. No solo conocemos al Señor, sino que el Señor nos muestra de nosotros mismos, y conociendo al Señor también podemos entender cuáles son nuestras carencias y nuestras deficiencias, y eso nos ayuda a conocernos más y a crecer más en el Señor. También, como ya mencioné, o una forma diferente de decirlo, de lo que había dicho anteriormente, es que a través de la oración podemos entender más del alcance del amor del Padre, de su misericordia, de su gracia, de su favor hacia cada uno de nosotros. También a través de la oración experimentamos una profundización de la transformación de nuestros corazones. ¿Y por qué razón? Mire, es un principio en la vida normal, digamos, que nosotros nos parecemos a las personas con las que andamos. Dice un dicho popular que dime con quién andas y te diré quién eres, porque terminamos pareciéndonos a las personas con las que andamos. Imagínense, la palabra de Dios dice que nos parezcamos a Cristo Jesús, pero nos vamos a parecer a Cristo Jesús más y más en la medida en la que andemos con Él, en la medida en la que tengamos comunión con Él, en la medida en la que tengamos intimidad con Él. En esa misma medida vamos a ir siendo transformados también en la imagen de Cristo, que es la voluntad de Dios para nosotros, como nos lo dice Romanos capítulo 8, versículo 28, y 2 Corintios capítulo 3.
versículo 18, que la voluntad de Dios es que el carácter de Cristo sea formado en nosotros y que el Espíritu Santo nos transforma de gloria en gloria en la imagen de Cristo. Y eso se acelera a través de la oración, o sea, no solo por la palabra hace una parte del trabajo en nosotros de aproximarnos a la imagen de Cristo, pero también la comunión con el Señor hace el resto, hace la otra parte. También a través de la oración podemos experimentar más de su plenitud y conocer y penetrar más en la cuatridimensión del amor de Dios y de Cristo, que excede a todo conocimiento, de acuerdo a lo que nos dice Efesios capítulo 3, versículos 14 al 19. Mire, Dios vive en una dimensión diferente a la dimensión nuestra. Por ejemplo, Dios creó 4 puntos cardinales: el sur, el norte, el este, el oeste. Pero también Dios creó 4 dimensiones: altura, anchura, largura y profundidad. Nosotros vivimos en 3 dimensiones, pero como Dios es sobrenatural, Dios vive en una cuarta dimensión, digámoslo así, y a través de la oración penetramos en esa sobrenaturalidad de la cuatridimensión de Dios. De hecho, en Efesios, mire lo que dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, 4 dimensiones, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, ¿qué nos dice este pasaje? Primero, necesitamos ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Y qué dice la palabra en Judas? En Judas dice que oremos en todo tiempo, en lenguas, para que nuestro espíritu sea fortalecido, por una parte. ¿Y para qué necesitamos que sea fortalecido? Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones y que estemos arraigados y cimentados en amor y conozcamos la plenitud del amor de Dios, que es vivir en la plenitud de Dios. Y esa plenitud solo la podemos entender a través de la comunión y de la intimidad con Él. La oración, por otro lado, también necesitamos entender que no es una obligación o disciplina, aunque sí se requiere disciplina, principalmente de nuestros pensamientos, para ubicarnos en Dios, pero no es una obligación. De una forma, quizá a muchos se nos ha enseñado de la oración de una forma legalista, como que debemos orar, como que tenemos la obligación de orar. Y déjeme decirle algo: si usted no quiere orar, no ore. El problema no es de Dios. Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo todopoderoso, Dios sigue cumpliendo sus propósitos, Dios sigue obrando en su plan, Dios sigue haciendo lo que Él debe hacer. El que pierde no es Dios, el que pierdo soy yo. ¿Por qué? Porque yo no voy a estar alineado con Él. No voy a experimentar la plenitud de Él en mi vida. El que necesita orar soy yo. La oración es una necesidad, no una obligación, número 1. Y tampoco es una disciplina, pero sí requiere la disciplina. ¿Por qué? Porque en el momento en el que comienzo a orar, mi mente carnal comienza a querer desviarse, a pensar otras cosas, a desubicarse de los pensamientos acerca del Señor, o de la comunión con el Señor, o de escuchar al Señor, y eso requiere alinearla, y eso es disciplina, pero no es una disciplina en sí mismo. La verdad es que cuando nombraron a la oración como una disciplina, yo creo que en lugar de hacer un bien, hicieron un mal, un daño, porque nuestra mente carnal huye de todo lo que es disciplina, compromiso. Entonces, al poner la oración como una disciplina, lo ponen como una obligación, y todo lo que es obligación, nuestra mente
natural lo rechaza. Y obviamente si lo aprendimos cuando estábamos comenzando a caminar en el Señor, en el Evangelio, comenzamos a desarrollar una actitud de rechazo hacia la oración que necesitamos transformarla ahora mediante el conocimiento de lo que realmente es la oración y de lo que la palabra de Dios nos dice que es la oración. Recordemos también que Oseas capítulo 2, versículo 6 o 6:2 dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, y una de las cosas, mire, el diablo no le teme a quien conoce la palabra, por supuesto, porque la palabra es un escudo y la palabra es una espada, pero le teme más al que ora. ¿Por qué? Porque el que ora está en comunión con Dios. Si, recibiendo las instrucciones de Dios, recibiendo los planes de Dios, y los planes de Dios y las instrucciones de Dios y el propósito de Dios siempre es derribar el reino de las tinieblas. Con la palabra nos defendemos, pero con la oración derribamos el reino de las tinieblas. Recuerde lo que la palabra de Dios nos enseña en Mateo capítulo 16, que lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, el diablo y los demonios le temen a aquel que ora. Por eso es que el diablo y los demonios y la carne y el mundo ponen tantos obstáculos y entretenciones y desviaciones para que no oremos. Y se lo compruebo con otro ejemplo. Jesús oraba constantemente y los demonios huían de Jesús. Los discípulos conocían la palabra porque estaban con Jesús y estuvieron con Jesús 3 años. Sin embargo, los discípulos no pudieron liberar al endemoniado que les llevaron cuando Jesús estaba en el monte de la transfiguración. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Jesús sabía la palabra y oraba. Los otros sabían la palabra, pero quizás no oraban en la misma dimensión. De hecho, la palabra dice esto. La enseñanza de Jesús en ese momento dice, cuando ellos le preguntan por qué no pudieron echar esos demonios, dice, porque este género solo sale con oración y ayuno. Pero y aquí hay una comprensión diferente de este versículo. La oración y el ayuno no es lo que me da autoridad sobre los demonios. La oración y el ayuno lo que hace es que me da fe, y a través de la fe, porque estas señales seguirán a los que creen, es que los demonios se van. Entonces, la oración y el ayuno es para fortalecer mi fe, para tener la autoridad de echar fuera a los demonios. Entonces, lo que la conclusión de todo esto es que los demonios sí le temen a aquel que ora, porque el que ora está investido de un poder que los hace huir. Muy bien. En cuanto a lo último relacionado con esto de las delicias y de la necesidad y del privilegio de la oración, quiero recordarle que Dios no diseñó la oración para hacernos sentir esclavos de una rutina o de una disciplina, sino que la diseñó para que una parte del cielo baje a la tierra, baje a la vida, al corazón de cada uno de nosotros. Por eso la oración del Padre Nuestro comienza diciendo, venga tu reino, porque la oración baja el reino de los cielos a nuestro corazón. Y en el Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Se da cuenta que la oración es poderosa. Me deleito en el Señor por medio de la oración y Él concederá las peticiones de mi corazón.
Y lo que ya mencionamos en el Salmo 16:11, en la presencia del Señor hay plenitud de gozo y delicias para siempre. Entonces, después de esta aclaración relacionada con lo que realmente es las actitudes, los sentimientos acerca de la oración, ahora podríamos entrar en una definición de lo que es la oración. Y en el sentido más general del término, la oración es la aplicación de mi mente a las cosas divinas para estar unido con Dios. Es mi respuesta espiritual a Dios como su hijo o como su hija. Es comunicación, conversación, diálogo con Dios. Y en ese sentido, la oración es, entre otras cosas, bendecir, agradecer y alabar al Señor. Buscar la dirección del Señor, pedir perdón y protección, como nos lo enseña el Padre Nuestro. El Padre Nuestro refleja todo esto realmente que estamos hablando en este momento. Bendecir, agradecer y alabar al Señor. Padre Nuestro que estás en los cielos. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya la gloria. Buscar la dirección del Señor es hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, enséñame a hacer tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pedir perdón y protección está en el Padre Nuestro también. Perdona nuestras ofensas y no nos permitas caer en tentación. Pedir para nuestras necesidades materiales, emocionales y espirituales. Danos hoy nuestro pan de cada día. Reconocimiento, honra y sujeción al Señor. Cuando yo le digo Padre Nuestro, no simplemente le estoy dando un título, estoy haciendo un reconocimiento de que Él es mi Padre y como mi Padre estoy decidiendo sujetarme a Él, estoy decidiendo reconocerlo y honrarlo como mi Padre también. Buscar respuestas, la oración es una búsqueda de respuestas y dirección del Señor. Y nos lo enseña Mateo capítulo 7, versículo 7, dice, pide y se te dará, busca, o sea, como consecuencia de que ya se me dio, entonces ahora pido la dirección para buscar. Cuando lo encuentro, entonces toco para recibir. O sea que ahí hay un buscar, la oración también me está indicando este pasaje que es una búsqueda de respuestas y de dirección para derribar los obstáculos que encuentro en el camino para encontrar la respuesta a mi oración. La otra cosa que es la oración también es meditar en la palabra de Dios de día y de noche para apartarnos del mal, como dice el Salmo 1, versículos del 1 al 3. También otra forma de oración es hacer todo para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque si hago todo para la gloria de Dios, ¿en quién tengo mis pensamientos? Los tengo en Dios, no los tengo en las circunstancias, no los tengo en lo terrenal, no lo tengo en lo temporal, lo tengo en Él. Y la oración es poner mis pensamientos en Dios, es alinear mis pensamientos a Él. Por eso dice orar sin cesar, y ese orar sin cesar significa todo lo bueno, todo lo justo, todo lo bueno, todo lo digno de alabanza, lo de buen nombre, en esto pensado. ¿Y por qué? ¿Y qué beneficio trae eso? Porque lo que pienso es lo que voy a vivir. Si estoy pensando en la palabra de Dios todo el tiempo, si estoy en comunión con Dios todo el tiempo, ¿qué es lo que voy a vivir? ¿Qué es lo que voy a actuar? ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que dice la palabra de Dios, lo que dice Dios. Pero si estoy pensando en las cosas terrenales, temporales y del mundo, eso me va a dirigir a hacer lo del mundo, lo terrenal, lo temporal. Es lo que dice Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 5, 6. Dice que el que piensa en las cosas de la carne cosechará corrupción, mas el que piensa en las cosas del Espíritu cosechará vida eterna. Que pensemos en las cosas del Espíritu en lugar de las cosas de la carne, porque las cosas de la carne son enemigas de Dios. Entonces, es ubicar parte de la oración, es que la oración me ubica mis pensamientos en la palabra de Dios y por lo tanto voy a cosechar los frutos de la palabra de Dios. Cuando
también orar es hacer todo para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque cuando lo estoy haciendo para la gloria de Dios, estoy pensando todo el tiempo en qué o cómo se agradará a Dios de lo que estoy haciendo. Y eso hace que mis pensamientos estén con Él, esté buscando su dirección, esté buscando sus respuestas para lo que tengo que hacer. Como ya dijimos también, la oración es pensar todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, lo virtuoso, lo digno de alabanza, como dice Filipenses capítulo 4, versículo 8, y poner la mirada en las cosas espirituales y celestiales, y en las cosas de Dios en lugar de las terrenales, como dice Colosenses 3:2 y Mateo 16:23. Si usted se da cuenta, con esta definición que hemos dado de la oración, usted ora más de lo que usted se había imaginado, porque usted normalmente solo pensaba que orar era doblar rodillas, hacer sus peticiones, pasar un ratito como alabando a Dios, dándole gracias, y ahí se acababa. Pero la oración va muchísimo más allá. Oración es comunión, y todo lo que hago que hace que mis pensamientos, mis emociones, mi corazón se alinee con Dios, todo eso es también parte de la oración. Por eso la palabra dice, y le repito, en 1 Tesalonicenses 5:17, que oremos sin cesar. Imagínense si orar sin cesar fuera solo estar doblando rodillas, encerrado en algún lado, ninguno de nosotros podría trabajar, y el que no trabaja, que no coma. Entonces, entendiendo esto de orar sin cesar y entendiendo la oración como poner mis pensamientos en el Señor, el ámbito de la oración se amplía por un lado, y por el otro lado no solo se amplía, sino que nos damos cuenta que sin querer o sin entenderlo, pero de todos modos estamos orando muchísimo más de lo que nos imaginábamos, porque cuando escuchamos la palabra, cuando escuchamos alabanzas y ponemos nuestro corazón en ello, cuando estamos estudiando la palabra, cuando estamos meditando en las cosas de Dios, cuando estamos dando gracias, etcétera, en ese tiempo también estamos orando. Beneficios de la oración. Y con esto vamos a terminar el día de hoy. Número 1, agradar a Dios con nuestra obediencia y corazón agradecido, contrito y humillado. Recuerde lo que dice el Salmo 51, que el Señor no rechaza, ni desprecia, ni menosprecia a un corazón contrito y humillado. Otro beneficio, o sea, agradamos a Dios. Recuerde también lo que dice Proverbios 15:8, que la oración del justo es su gozo, y gozo es agradarlo. Entonces, a través de un beneficio de la oración es que agradamos a Dios. El segundo es que recibimos la dirección del Señor para todos los asuntos de nuestra vida. Cuando nos conectamos con Él, comenzamos a recibir su dirección. Es lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 14. Dice, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Pero para ser guiados por el Espíritu de Dios necesita estar en comunión con Él, ¿no? Y eso es oración. Entonces la oración me produce el beneficio de recibir su dirección. Y si recibo su dirección y la hago, voy a vivir en su buena, agradable y perfecta voluntad. El tercer beneficio es recibir el perdón de nuestros pecados y faltas, y eso implica la limpieza de nuestro corazón, porque recuerde lo que dice la palabra, y este es un punto importante. A veces nosotros solo confesamos nuestros pecados delante del Señor en atención a lo que dice 1 Juan capítulo 1, versículo 9, pero ese versículo va mucho más allá. Dice que si nosotros pecamos, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo, quien es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y ese limpiarnos de toda maldad es la transformación de nuestro corazón. O sea, no solo se trata de pedir perdón, también se trata de abrir nuestro corazón para que la transformación del Señor venga a nosotros. Y eso lo logramos a través de la oración. También a través de la oración se viabiliza o nos permite la espera paciente para la provisión de Dios para nuestras necesidades. Quien provee no es nuestra oración.
La oración no me provee mis necesidades. La oración me conecta con el que provee mis necesidades, que es Dios. Recuerde lo que dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, cuando la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 7, versículo 7, pedid y se os dará, no es que mi pedir traiga la provisión, es que mi pedir me conecta con aquel que es mi proveedor y él traerá la provisión a mi vida. Entonces, porque hay muchos que dicen, es que porque yo oré, no es porque nosotros oramos, es porque Dios lo hace. Lo que la oración hace es que me conecta con el proveedor de todo, con el hacedor de todo. Y entonces me hace parte de lo que Él va a hacer en mi vida. El otro producto o beneficio valioso de la oración es que a través de la oración recibo paz en mi corazón. Y eso me trae pensamientos, actitudes, emociones y sentimientos buenos, positivos, de fe. Recordemos lo que dice la palabra en Filipenses 4:6. Traigan todas sus peticiones con oración y ruego delante del Señor y el Señor guardará sus corazones en perfecta paz. Entonces la oración también tiene esa virtud de que a través de ella yo pongo mis cargas en el Señor, me despojo de esas cargas y mi corazón tiene paz. Pero para poner mis cargas en el Señor necesito tener fe. No seamos como muchos que vienen delante del Señor, traen su petición, se la ponen al Señor, pero al salir de la oración comienzan a pensar, ¿qué voy a hacer para resolver esto? Entonces no puse mis cargas en el Señor. Realmente se las di e inmediatamente se las quité y me hice yo a cargo de esas necesidades nuevamente. Entonces, cuando yo pongo mi necesidad en el Señor, cuando yo planteo mi necesidad en el Señor, lo que necesito es fe y confianza de que pongo mi necesidad delante de Él y Él ya atendió, escuchó mi oración, ya tiene resuelta esa necesidad y a mí lo único que me queda es esperar el tiempo de la manifestación de esa respuesta, dándole gracias, dándole gloria a Él, creyendo, manteniéndome firme en la fe. Así que, y eso trae paz a mi corazón. Otro beneficio de la oración es el recordatorio de que Él, por su Espíritu Santo, está en mí, conmigo, sobre mí, y es mi ayudador, mi maestro, mi guía, mi transformador, mi consolador, mi empoderador. Como dice Juan capítulo 14, versículo 15 al 17, que Él es el Paracleto, y Paracleto significa todo eso. Entonces, a través de la oración también me recuerdo que Él es mi ayudador para todas mis necesidades, para todas mis circunstancias, para todas las situaciones de mi vida, y eso me pone otra vez en conexión con Él, con su paz, con su poder, con su gozo. La oración también me permite conocer al Señor más profundamente y desarrollar una relación con Él cada vez más estrecha, abriéndome también al reconocimiento de sus tesoros y secretos, tal como dice primero Santiago 4:15, el Espíritu que el Señor ha hecho morar en mí me anhela celosamente. Segundo, lo que dice Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Y lo que dice Isaías 45:3, yo te enseñaré los tesoros muy guardados y los secretos escondidos. Entonces, ¿a quién le revela uno sus secretos? ¿A quién le revela uno sus tesoros? ¿A cualquiera? No, solo a aquel que anda en intimidad con Él. Y andar en intimidad con Él es andar en oración con Él, es tener comunión con Él a través de la oración. Entonces la oración me muestra cosas que ojo no vio, ni oído oyó, y ni han estado en corazón de hombre, cosas grandes que yo no conozco, los secretos escondidos, los tesoros muy guardados del Señor.
O sea que tiene una riqueza para mi vida y una riqueza que yo necesito. Necesito revelación, necesito entendimiento, necesito consejo, necesito dirección, necesito conocer la voluntad del Señor, y eso lo alcanzo a través de la comunión con Él por medio de la oración. También la oración es un recordatorio de mi posición delante del Padre. O sea, mi posición de dependencia, mi posición de que todo se lo debo a Él. Como dice la palabra en Juan capítulo 15, que separado de Él nada puedo, pero en Él todo lo puedo, todo lo tengo, todo lo soy. Entonces es un recordatorio de mi necesidad de Él. La oración realmente, uno de los significados de la oración es que la oración es el reconocimiento de mi dependencia de Dios y de mi necesidad de Dios. Por eso mucha gente no ora, porque no ha llegado al punto de reconocer el final de sus fuerzas. Todavía cree que puede lograr las cosas por sí misma. Y eso es un poco de orgullo son restos de orgullo o de arrogancia. Realmente la oración es reconocer mi necesidad de Dios y que sin Él nada puedo, nada soy. La oración me hace recordarme de eso. Hay en uno de los salmos, creo que es en el Salmo 100 o por ahí cerquita, hay un pasaje que a mí me llama mucho la atención y se me recuerda mucho. Y es que como el esclavo mira la mano de su amo y como la esclava mira la mano de su ama, así nosotros vemos al Señor. ¿Por qué? Porque el esclavo o la esclava dependen absolutamente de lo que el amo quiera darles, quiera proveerles. De la misma manera, nosotros somos absolutamente dependientes de Dios, aunque sabemos que no como los dueños de esclavos, sabemos que Dios para nosotros solo tiene buenas dádivas y dones perfectos, lo dice Santiago 1:17. Y entonces volteamos nuestra mirada a esas buenas dádivas y a esos dones perfectos que Dios tiene para cada uno de nosotros. La otra cosa que la oración hace es que mantiene vivo en nosotros el fuego del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice en Efesios 5:18 que seamos llenos del Espíritu Santo, pero en el original, ese ser llenos significa ser continuamente llenos. A través de la oración nos conectamos con el Espíritu Santo y nos recargamos de la plenitud del Espíritu Santo en nosotros, nos recargamos del poder del Espíritu Santo en nosotros, nos reconectamos con Él. Y eso nos aviva el fuego del Espíritu en nosotros. También la oración nos da una mayor confianza en Dios. Y eso hace crecer nuestra fe, porque cuando nosotros oramos al Señor, vemos respuestas, hacemos preguntas, ponemos necesidades delante de Él y después vemos su respuesta, eso hace crecer nuestra fe. Y eso hace crecer nuestra confianza en el Señor. Y también a través de la oración, el reino de Dios crece en nuestros corazones. Por eso Jesús, cuando enseñó a orar, lo primero que les enseñó después de la alabanza al Señor, es la frase Padre nuestro que estás en los cielos, lo que hizo fue decir: venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Porque a través de la oración, el reino de Dios se extiende en nuestros corazones y en nuestras mentes. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor hemos llegado al final de esta enseñanza. Ha sido un privilegio para mí el poder compartir con ustedes esta tarde. Espero que el Señor les bendiga grandemente, que esta noche sea una noche de descanso y de bendición. Les recuerdo los consejos de siempre: obedezcamos las medidas de seguridad o de prevención, tengamos mucho cuidado. Si tenemos la oportunidad de bendecir a alguien que está cerca de nosotros con alguna necesidad,
pues si nosotros podemos proveamos esa necesidad. Y si a usted le bendijo esta enseñanza y cree que puede ser de bendición para otros, pues con toda libertad compártala a través de sus contactos en sus redes sociales. Y también le quiero recordar que tenemos a disposición en YouTube un canal con todas las enseñanzas y con todas las cápsulas que hemos estado compartiendo a través de este medio. Para entrar al canal, solo en búsqueda de YouTube ponga Gustavo Bianchi, se suscribe y ahí están disponibles todas esas enseñanzas para que usted las pueda repetir, volver a escuchar o compartir con alguna persona que tenga necesidad. Antes de terminar, déjeme orar por todos nosotros. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta tarde. Gracias, Señor, por enseñarnos el privilegio de la oración, por abrir nuestro entendimiento, Señor, con una perspectiva diferente acerca de la oración. Y te pedimos, Señor, que esta palabra quede sembrada en nuestros corazones y el Espíritu Santo la riegue y el Espíritu Santo, Señor, la vivifique y produzca fruto y fruto en abundancia, para gloria de tu nombre y para bendición de cada uno de nosotros, Señor. Padre, también te pedimos en esta hora que tu mano poderosa, Señor, esté sobre cada uno de los enfermos de COVID en todo el mundo, Señor, y que por tu mano maravillosa, Señor, ellos sean sanados. Y si alguno, Señor, ha llegado su tiempo de finalizar su vida en esta tierra, Señor, que lo haga contigo, que no lo haga sin ti, Señor, sino que se convierta a ti, se vuelva a ti de todo corazón y sea salvo por tu gracia y por tu misericordia, Señor. También te pedimos, Padre, que tu mano poderosa esté sobre cada uno de nosotros y nuestras familias, sanando, restaurando, libertando, fortaleciendo, levantando, proveyendo cada necesidad, Señor, y dándonos más hambre y sed de ti. Y también te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tú obres deshaciendo, Señor, esa tormenta Amanda que ha estado afectando, Señor, a El Salvador, a Guatemala y parte de México, Señor. No permitas que se fortalezca, sino más bien, Señor, que se deshaga y cesen los daños, los prejuicios, Señor, en la infraestructura, las personas y en los cultivos, Señor. Te lo pedimos, mi Dios Todopoderoso, en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, y provoca en nosotros, Señor, por la transformación de nuestro corazón, una necesidad de intensificar nuestra oración y nuestra comunión contigo, Padre. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, que el Señor les bendiga, les guarde, que tengan una linda noche y nos seguimos comunicando por este medio. Y si usted tiene un comentario de esta enseñanza o tiene alguna pregunta o duda, por favor, no tenga ningún problema en escribirnos su comentario en esta grabación. Que el Señor les bendiga y nos seguimos viendo. Bendiciones para todos, abrazos a sus familias y que el Señor les guarde.